Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar. Soy Ferran Tomás, responsable de Marketing y Comunicación de FEI Group. En esta nueva edición tenemos a Norlin, startup de Vigo, acelerada en la segunda edición de nuestro programa de aceleración corporativa de FEI Boost. Y con nosotros están Daniel Prieto, CEO de Norlin, e Íñigo González, BDM de la empresa. Para los que no nos conozcan, en FEI Group somos consultor especializada en ayudar a las empresas en la consecución de financiación pública para sus actividades de innovación y +D a nivel global. Ahora os dejo con Dani y Íñigo, que nos explicarán las ventajas de usar la tecnología de los gemelos digitales en vuestras empresas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes Dani. Muchas gracias por la ¿Qué tal, introducción. Íñigo? ¿Cómo estás? Gracias, Ferran. Y bueno, pues nada, encantado de volver a vernos a través de las redes. Esto es lo que nos toca, estar confinados en nuestras casas. Pero bueno, la presentación que queremos hacer hoy la vamos a hacer en principalmente dos bloques muy importantes. El principal bloque es qué nos está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué información estamos teniendo sobre qué pasa con esta situación del COVID-19. Después nosotros lo que vamos a explicar es un poco las soluciones que nosotros proponemos, no solamente nosotros, sino las grandes consultoras y gente súper especializada en este tipo de situaciones. Vamos a presentar los casos de éxito con nuestras soluciones justamente para esto que están indicando que se debe de hacer, ¿no? Dani, si quieres, me pasas la primera slide. Paso. Bueno, aquí esto simplemente es una slide, es muy rápido. Esta slide es de Deloitte. Es una cosa que ellos publicaron en el día 27 de marzo. Parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero han pasado aproximadamente 15, 18 días, ¿no? Aquí ellos estudiaban la situación, cómo creían que iba a pasar, cómo nos íbamos a recuperar, y en aquel momento se pensaba que a finales de este año, por poner un dato así muy claro y que todos podemos comprender, el turismo internacional estaría muy cerca de cómo estaba anteriormente. Lógicamente, este tipo de planteamientos ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo, ¿no? Después podemos ver, Dani, por favor, la siguiente slide es una slide muy clara en la que nosotros claramente vemos diferentes escenarios de recuperación, ¿no? Por un lado tenemos una recuperación rápida, lo cual es una cosa que difícilmente se va a dar porque ya no se ha dado, una desaceleración global, efectivamente eso está ocurriendo, y ahora en algunos momentos estamos poniéndonos en una situación de recesión global, que es quizás en algunas de las situaciones hacia donde nosotros nos estamos yendo, ¿vale? Nosotros, Dani, por favor, podemos ver en el siguiente slide cómo a través de la consultora McKinsey crean diferentes escenarios, y este es uno de los escenarios probables que pueden ocurrir, ¿no? Lo van haciendo por países, lo van haciendo por diferentes situaciones, y claramente aquí podemos ver que uno de los escenarios que proponen, y que cada vez, por desgracia, vamos un poco hacia ellos, es que la recuperación no es tan buena como se pensaba hace 15, 20 días, y que realmente nos vamos a meter en una situación en la que nosotros vamos a estar en un ambiente muy complicado al que nosotros tenemos que ponerle muchísimas soluciones, ¿no? Esto es una visión rápida, y porque bueno, el tiempo que tenemos es el que hay y tampoco queremos ser muy específicos, pero sí hemos querido traer una información muy concentrada y que nos hace ver que estamos ante un escenario muy complejo y en el que tenemos que tomar soluciones, ¿no? Entonces, en nuestra siguiente slide hay una serie de acciones inmediatas que se deben de cometer. Estas acciones inmediatas son las que nosotros proponemos, además de proponerlos los grandes consultores, ¿no? Repito, como McKinsey y como Gartner, ¿no? Entonces, hay 6 actuaciones claras y muy definidas, ¿no? La primera de las actuaciones es proteger a nuestros trabajadores. Hay que proteger a los empleados porque sin trabajadores no hay empresa. Y estamos en una situación excesivamente agresiva donde el trabajador es fundamental protegerle. Todos los trabajadores y, además, en particular, aquellos trabajadores que son específicamente importantes para la compañía. Es decir, un director financiero no lo puede reemplazar de hoy para mañana, lógicamente, ¿no? Tiene que estar protegido, si no la compañía se va a quedar sin ejecutivos, ¿no? Sin gente para ejecutar las diferentes tareas de la compañía. Al mismo tiempo, tenemos que tener un equipo de respuesta multidisciplinar y multifuncional. Es muy importante porque nosotros vamos a tener que dar respuestas globales. Ya no podemos pensar la producción por un lado, los costes por otro, el dinero por otro. No, eso es imposible. Al mismo tiempo, es muy importante tener dinero. La liquidez va a ser básica y fundamental en los próximos periodos. Muy importante, ¿vale? Al mismo tiempo, tenemos que tener nuestra cadena de suministro, bueno, muy estabilizada
y muy asegurada, porque sin cadena de suministro, lógicamente, no hay nada y, por tanto, tenemos que tener muy bien analizado toda nuestra logística, ¿no? Y nuestras necesidades, muy importante, muy importante. Por último, nosotros tenemos que hacer unas prácticas más que nunca siempre alrededor de nuestro cliente. Nuestro cliente tiene que estar muy bien enfocado y, lógicamente, tenemos que servirle en tiempo y forma y tenemos que ayudarle para que también nos ayude a nosotros. Y, por último, y consideramos también básico y fundamental, hay que ayudar a la comunidad. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer porque si no lo hacemos no saldremos de esta. Esto es algo que nosotros tenemos que solucionar entre todos nosotros. La siguiente slide, y luego ya le voy a dar paso a mi compañero Daniel, es muy interesante porque ¿quién va a decidir la transformación digital de nuestra compañía? ¿Quién va a ser? Pues respóndeles tú, Dani. Si pues gracias, Íñigo, por el paso. Básicamente, la respuesta a esta pregunta está muy clara. No es ninguno de ellos. Es la situación en la que vivimos. Es decir, el coronavirus es el que está liderando en este momento la transformación digital de las compañías. ¿Por qué? Porque nos está obligando nosotros mismos a cambiar muchas cosas que antes hacíamos de una manera y en este momento las tenemos que hacer de otra. A veces estábamos acostumbrados a hacer videoconferencias, pero normalmente hacíamos reuniones o hacíamos charlas como estas con gente delante. Hoy os tenemos detrás de una pantalla, ¿vale? Es decir, nos estamos acomodando todos a esto. Y esto es porque el coronavirus está marcando esta agenda. Nos está cambiando la forma de ver las cosas y nos está, como decía antes Íñigo, dando una, digamos, una visión de cómo se pueden empezar a hacer las cosas de manera diferente y que tenemos que seguir avanzando para poder mantener todo en marcha. Desde este punto de vista, es importante también comentar que todo esto viene linkado con que, fijaros, en Expansión hace poco ya decían, la crisis romperá las ortodoxias de manera de trabajar, es decir, ya nada va a ser igual, va a ser todo completamente diferente, muy basado sobre todo en digitalización. Esta es nuestra visión. Es verdad que estábamos empezando o ya llevábamos en la transformación digital durante bastante tiempo y abocados a meternos en diferentes procesos digitales, trabajar con diferentes tecnologías, la industria 4.0, pero hoy esto ya es una realidad, esto ya, la crisis es una disrupción, es decir, el coronavirus ha venido para cambiar todo este sentido de cómo estábamos haciendo las cosas y hacerlas de una manera diferente. Es por ello que nosotros, en las herramientas que hemos desarrollado en Norlin, NOA, nuestro gemelo digital, utilizamos ya herramientas digitales desde hace tiempo en las cuales podemos trabajar con inteligencia artificial, análisis de Big Data, ver todo nuestro modelo de negocio en realidad virtual, en 3D, es decir, poder entender de una manera visual, gráfica y aplicando diferentes tecnologías, asistiéndonos en ellas, diferentes puntos de vista de nuestra compañía para poder entender de una manera global todas las partes que componen las empresas, ¿vale? Hacemos una visión 360, una visión general de cómo es el modelo de negocio de las compañías, centrándonos en diferentes partes. Cada una de estas partes puede trabajar por separado o pueden trabajar como un todo. Depende de los proyectos que abarcamos. En empresas vamos con cosas a lo mejor más acotadas o con modelos más integrales de compañía. Tenemos diferentes tipos de proyectos y estamos trabajando, como os decimos, en diferentes áreas. Recalcar la visión 360 que damos de la empresa y donde toda esta información que antes teníamos a lo mejor en silos, la estamos grafiando y la estamos viendo de una manera en tiempo real para poder tomar esas decisiones que muchas veces tanto los directivos, los mandos intermedios, los consejos de administración, los CEOs, las empresas en general, tienen que decidir en tiempo récord qué hacer, con la mejor información posible. Es por ello también que recalcamos de nuevo las acciones inmediatas que había comentado Íñigo. Ya le doy paso después para que las matice un poco en diferentes sectores y en diferentes, digamos, puntos de vista. Te dejo paso, Íñigo, en la siguiente slide. Muy bien. Nosotros, para centrarnos, hemos definido de una forma muy clara que tenemos un problema muy serio. Necesitamos una serie de ayudas dentro de las compañías. Hemos definido dentro de esas ayudas dónde tenemos que orientarlas, las vamos a repetir y después vamos a dar nuestra solución, nuestra herramienta, nuestra plataforma, cómo os puede ayudar. Esto es un repaso rápido, es proteger al empleado, un equipo multidisciplinar para tomar acciones globales, proteger nuestro dinero, muy importante, la empresa tiene que tener liquidez, ¿eh? Al mismo tiempo, nuestra cadena de suministro tiene que estar totalmente clara porque si no, no vamos a poder producir, no vamos a poder dar nuestros servicios. Es también muy importante
Todo esto centrarlo alrededor de nuestro cliente. Nuestro cliente es la base de nuestro negocio. Tenemos que trabajar por y para él y al mismo tiempo estar con la comunidad. Por tanto, nosotros aquí lo que planteamos claramente es para poder atajar y atacar estas acciones, nosotros tenemos que realizar una serie de situaciones, como pueden ser costes y rentabilidad dentro de la compañía. Lógicamente, muchas de estas actuaciones que nosotros tenemos que hacer están interrelacionadas, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos que defender la liquidez de la compañía, es muy importante que nuestros costes y nuestra rentabilidad estén muy bien controladas. Por supuesto que sí, ¿no? Es muy importante que nosotros le entreguemos en tiempo y forma a nuestro cliente, por tanto, nuestra logística debe estar bien controlada. Nosotros tenemos diferentes productos, ¿no? Tenemos nuestro gemelo digital, en el cual NOA, el cual tenemos nuestro NOA Lean 4.0 para la organización de nuestras compañías, tenemos nuestro NOA de planificación de producción, fundamental y muy importante. Posteriormente vamos a ver un caso práctico donde nosotros tenemos un gemelo NOA trabajando en la planificación industrial. Al mismo tiempo tenemos un NOA de costes y rentabilidad. También nos vamos a enseñar esa herramienta, esa plataforma, ese producto que nosotros tenemos y un NOA logístico. ¿De acuerdo? Para dar solución a estos problemas que hemos planteado. Muy importante. Tenemos un problema, sabemos cuál es la solución, vamos a aplicar nuestra plataforma para poner en marcha esa solución. En la siguiente slide podemos ver cómo tenemos otras acciones críticas a las que tenemos que atajar, ¿vale? Y al final esto pues lo hacemos nuevamente con nuestras plataformas, con la plataforma que tenemos del cliente y, las plataformas que nos ayudan claramente a atajar estos problemas y a darles soluciones. Es muy importante que nosotros veamos que podemos trabajar en remoto, podemos trabajar con diferentes escenarios, como podéis ver en la slide. Es muy importante que el trabajador esté protegido. La forma de proteger al trabajador, una de ellas es trabajar en remoto, lógicamente, pero tiene que poder hacerlo perfectamente a través de nuestra plataforma. Puede trabajar en escenarios múltiples, es decir, diferentes trabajadores al mismo tiempo y dar respuestas no solamente a su planta de productiva para poder planificar su producción, sino también, por ejemplo, a su cliente a través de un presupuestador. Siempre en tiempo real, lo cual es muy, muy importante. Y de esta manera nosotros podremos tener una visión global de la compañía. Y nuevamente, aquí no lo ponemos, dentro de la acción solidaria, nosotros consideramos que es muy, muy importante, y luego os comentaremos un proyecto en el que estamos empezando a lanzar, de acción solidaria, muy importante. Damos paso, perdona Íñigo, pensé que habías acabado, damos paso a los casos de éxito, a dos casos que vamos a presentar ahora, ¿vale? Y sobre todo un poco explicaros en qué tipos de clientes trabajamos. Trabajamos en clientes grandes, en clientes pequeños, clientes corporativos, es decir, esta aplicación de NOA, nosotros la plataforma NOA la podemos aplicar a diferentes tamaños de empresa y en diferentes sectores. Si es verdad, como también comentamos muchas veces, nosotros hemos nacido en el mundo auto nos hemos testado en los OEMs y en los TIRs, es decir, hemos desarrollado nuestra herramienta con un nivel de exigencia muy alto y esto nos permite dar datos numéricos de los procesos de los clientes en los cuales ya han sido testados por gente muy exigente. Entonces esto nos permite dar a los clientes con los que estamos trabajando hoy pues un servicio con una calidad muchísimo mayor. Vamos a hacer una introducción al primer caso. Esta es nuestra herramienta donde podéis ver un sinóptico de cómo funciona una planta de producción de atún, donde nosotros tenemos una serie de datos de entrada y una serie de datos de salida. Aquí nosotros lo que estamos es estudiando cómo realmente nos puede funcionar esta planta y cómo, en base a diferentes datos que tenemos, podemos estudiar todos estos procesos, podemos matematizarlos, podemos variabilizarlos, es decir, podemos gestionar variables que podemos cambiar, ¿vale? Estamos en este caso enseñando la parte sencilla donde nosotros podemos, como os decía, deshacer todo este proceso, poder generar todos estos movimientos que nosotros tenemos dentro de una planta, en este caso una planta productiva, dentro del modelo de negocio. Aquí lo hemos centrado en producción. Estamos centrados mucho en la rentabilidad de las líneas, es decir, en lo que se suele llamar OE, donde realmente lo que hacemos es ver qué parte de ese trabajo es rentable realmente, es decir, qué se traduce en dinero. Nosotros lo que intentamos es siempre dar una visión económica
de lo que hacemos, porque entendemos que todo lo que debemos de estudiar lo debemos de trasladar a dinero. Entonces ahí realmente lo que hacemos es analizamos parámetros y vamos gestionando todos estos parámetros para poder convertirlos en dinero. Como decía antes Íñigo, la liquidez es importante, ¿no? Aquí podéis ver dónde trasladamos ya prácticamente todas las matemáticas, una visualización más completa y donde podemos grafiar esa rentabilidad de esas líneas, donde podemos estar viendo realmente qué líneas se están fabricando y a qué ritmo, esos números que veis ahí arriba de SOE, realmente lo que es la rentabilidad de cada una de las líneas. Aquí podéis ver una imagen combinada de ambas cosas, es decir, de realmente la parte más sinóptica, la parte más matemática y la parte más visual. Hemos querido hoy traeros este ejemplo para poder explicaros cómo se puede hacer de una manera muy sencilla y cómo se puede hacer de una manera muy compleja, es decir, más compleja dedicándole más tiempo a la visualización, ¿vale? Realmente lo importante es tener ese dato para que el cliente sea capaz de entender qué es lo que pasa en su planta y poder tomar decisiones en base a los datos que tiene. Le podemos dar una herramienta y una plataforma en la cual puede estar cambiando parámetros, en la cual puede estar aplicando diferentes posibilidades y entendiendo realmente lo que pasa. Si nos fijamos un poco, es volviendo a las acciones inmediatas. Aquí nos centramos, por ejemplo, en la parte de planificación y producción y en la parte de logística y supply chain. Es decir, son acciones que estamos trabajando directamente a lo que comentábamos antes, de la estrategia que hoy el COVID-19 nos está planteando y que actuemos sobre temas críticos, es decir, liquidez y cadena de suministro, que mi planta funcione y que realmente me produzca lo que necesito para poder estar atendiendo a mi cliente de una manera fiable, es decir, que yo sea capaz de producir al ritmo que la demanda me pide. Y paso a Íñigo con el siguiente ejemplo, centrado en costes. Te dejo, Íñigo, dime tú y te voy dando. Vale, perfecto. Bueno, este es un ejemplo de una empresa muy, muy interesante que a mí me gusta mucho porque nosotros aquí podemos ver prácticamente una planta donde aplicamos varios de nuestros gemelos digitales NOA, varios de nuestros productos, ¿no? Esta es una planta en la cual lo que tiene es una cadena de suministro, por tanto nosotros hemos realizado primero la planificación de la producción, fantástico, donde ahí nosotros hemos utilizado nuestro primer gemelo, el NOA de planificación de producción. Al mismo tiempo, en esta planta, nosotros lo que hemos hecho ha sido organizar la logística de la planta. Esta es una planta que tiene diferentes centros logísticos en diferentes partes de nuestra región y que, por tanto, necesita organizar en tiempo y forma los diferentes stocks para poder servir a sus clientes. Siempre hablamos de tener los mínimos stocks, porque tenemos que recordar que lo que queremos es proteger nuestra tesorería. No queremos tener el dinero dentro de los stocks, sino que lo que tenemos es tenerlo con nosotros para poderlo utilizar de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, en este gemelo digital tenemos otro producto que es el gemelo de costes, donde nosotros podemos relacionar cada actividad con un coste, con costes salariales, con costes de materia prima, con costes de transporte, y de esa manera podemos analizar los costes. Aquí podemos ver, si quieres parar un momentín, Dani, cómo sí. Nosotros podemos crear plantillas. No sé si me he caído yo o se ha caído Íñigo. Hola. Hola. Daniel, creo que se ha caído Íñigo. Si puedes. ¿Se ha caído Íñigo? ¿Es posible? Sí, por favor. Sí. Nada, retomo yo desde donde estaba Íñigo, si quieres, no hay problema. Que para eso somos un equipo. Si luego lo recuperamos, seguimos. Como os comentaba Íñigo, en este ejemplo, lo que tenemos es, lo que habíamos aplicado es diferentes gemelos para poder llegar, os enseño a las que teníamos antes, ¿vale? Lo tomo desde aquí.
donde podéis ver lo que hemos hecho ha sido trasladar toda esta planificación, toda esta gestión para poder entender los costes de los clientes. Es decir, qué productos pueden ser más o menos rentables, diferenciarlos en dinámico, y qué clientes pueden ser más o menos rentables a su vez en dinámico. Esto lo que nos permite además es poder planificar lo que hablábamos antes, es decir, estábamos planteando acciones críticas, y estas acciones críticas en este caso las centramos con un NOA muy centrado en costes y rentabilidad, ¿vale? Hemos aplicado un montón de, digamos, de tecnología previa, anterior, de todos los NOAs que hemos hecho, pero centrándolo en los costes y rentabilidad de nuestros clientes y centrando todo lo que hacemos muy, muy enfocado a la necesidad del cliente. Esto forma parte de la estrategia que ya comentábamos antes, ¿vale? Dentro de estos puntos y de estas acciones inmediatas y críticas, y de esta manera lo que somos capaces es de responder al cliente con sus necesidades directas. Una cosa que tenemos que entender es que nosotros lo que tenemos es que darle respuesta al cliente de aquello que necesita. Y lo que necesita es tener certeza para tomar decisiones adecuadas en momentos adecuados. Cuanta más información le podamos dar, más cierta y más veraz dentro de nuestras posibilidades, mucho mejor será la respuesta que pueda dar él al mercado. Es decir, nosotros siempre al lado de nuestro cliente. Desde este punto de vista, queríamos enfocar un poco este webinar. Tenemos más ejemplos que normalmente también hacemos en otras charlas y en otras... ¿Hemos recuperado a Íñigo? ¿Escucho por ahí? ¿Puede ser? Estoy aquí otra vez. Me quedé en mi Íñigo. Ejemplo favorito. Bueno, seguro que el directo es así. Esto he continuado y no ha habido otra manera. He continuado, si quieres te dejo en la anterior slide, pero básicamente había enfocado ya el tema de centrado en el cliente, centrado en costes, y que nosotros lo que hacemos es damos respuesta siempre al cliente según sus necesidades, para que él a su vez pueda dar respuesta a sus clientes de la misma manera. Entonces, un poco esta, como queríamos enfocar todo. No sé si tú quieres añadir algo más, Íñigo, ya que la tecnología no te permitió hablar. Bueno, simplemente es lo que yo decía. Este caso práctico es un caso práctico muy interesante, porque hemos conseguido utilizar varios gemelos digitales, varios de nuestros productos, el gemelo digital NOA para planificación, el gemelo digital para costes y el gemelo digital para logística. Muy interesante. Hemos unido los tres productos que funcionan correctamente. Esto ayuda a que el cliente trabaje en tiempo remoto. Protegemos nuevamente al empleado. Esto ayuda para mejorar los costes. Nuevamente cuidamos la caja, y esto ayuda claramente a proteger a nuestro cliente, porque nuestro cliente nos puede pedir presupuestos donde nosotros podemos contestarle de una manera rápida, en tiempo real y muy ventajosa para nosotros y también para nuestro cliente, claro que sí, ¿no? Y luego, con respecto al último punto, antes de empezar a contestar las preguntas sobre el tema de la responsabilidad corporativa, tenemos que decir que estamos en conversaciones para realizar un gemelo digital para ayudar a la planificación de las salas de UCI de los hospitales. ¿De acuerdo? Que estamos trabajando para poder presentar un gemelo y de esta manera intentar ayudar de manera totalmente altruista a una gestión mejor de un servicio determinado de un hospital. ¿De acuerdo? ¿Dani? Sí, yo estoy aquí. A partir de aquí, lo que nos queráis preguntar, y estamos a vuestra disposición. Sí que es muy interesante ver cómo todo esto está evolucionando, ¿no? Es decir, las empresas, la incorporación al mundo digital no es algo que podamos tomarlo ahora de una manera aleatoria, es algo que tenemos que hacer sí o sí. No hay lugar a dejarlo para mañana, porque sin esta transformación digital es imposible acceder a los retos que esta situación del COVID-19 nos ha planteado y nos ha puesto de una forma muy cruda encima de la mesa. Algo a lo que nosotros no podemos evitar, ¿no? Tenemos aquí una pregunta, Íñigo, que sí, puedes contestar tú si quieres, sí, que es ¿a qué nivel de réplica llegamos y de exactitud con el trabajo que hacemos con un gemelo NOA?
Para que les puedas Bueno, tú... pues bueno, la pregunta es muy interesante, la verdad. O sea, eso quiere decir que la gente va viendo claramente cómo es nuestro producto. Nosotros vamos a las empresas, obtenemos los datos directamente de los diferentes sistemas que las empresas nos dan. A partir de ahí creamos el gemelo digital, estableciendo relaciones, bueno, matemáticas entre las diferentes funciones y alimentamos nuestra plataforma. Nosotros empezamos a tener claro y a estar confiados cuando un gemelo digital está por encima del 95% de similitud con el gemelo físico, ¿de acuerdo? A partir del 75% es cuando nosotros empezamos a trabajar y a tomar decisiones, planificaciones, presupuestar, simular. Es decir, que nosotros alcanzamos porcentajes superiores, pero a partir del 95% es cuando empezamos a estar confortables, ¿no? Hay otra pregunta por aquí que es que qué datos se precisan, ¿no? A ver, déjame leer. ¿Qué datos precisamos para poder hacer o qué datos precisáis para poder hacer o comenzar un trabajo? Esta, si quieres, la contesto yo. Sí, sí. Realmente lo que necesitamos es información de lo que ha pasado en momentos anteriores para poder crear ese gemelo. Es decir, imaginemos, estamos en 2020, necesitamos información de 2019 para crear los modelos matemáticos, para poder entender cómo ha funcionado una compañía en un año anterior, ver todas esas interrelaciones. Y hay una cosa que siempre decimos, es decir, hay una cosa que no engaña, que son las cuentas de resultados. Por eso siempre enfocamos hacia todo lo que sería dinero, todo lo que sería cuenta de resultados, es decir, balances, pérdidas y ganancias. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es creamos este modelo, vemos el resultado que ha tenido en el año 2019 en papel, en KPIs o en lo que toque, nosotros lo matematizamos, metemos los datos y vemos si realmente lo que está saliendo es lo mismo. Es lo que decía Íñigo antes, vemos ese nivel de macheo. Normalmente ese gemelo responde a lo mismo, entonces con esa información de ese año anterior nosotros podemos empezar a crear ya ese gemelo y con ese gemelo dar respuestas a cosas que pueden estar pasando en tiempo real o cosas que podemos proyectar en el futuro y poder decidir sobre esa información. Claro. Luego podemos añadir a esto que esta plataforma no necesita, o sea, no es una plataforma pesada, por eso es posible trabajar en remoto perfectamente con ella. Y además, los datos que nosotros obtenemos son datos que los tomamos de su RP, de su mes, de la diferente información que tiene la compañía. Lo que hace que no sea un producto agresivo. Tiene una implantación muy rápida, es una implantación que se hace en semanas o meses, depende también de la complejidad, pero no es una implantación que requiera del esfuerzo de toda la compañía, ¿no? de todo el equipo. Requiere el esfuerzo de algunas personas, lógicamente, de la compañía, pero es algo que se puede hacer perfectamente desde el mundo remoto, como estamos diciendo ahora, en cuanto a trabajo y en cuanto al desarrollo de la plataforma para poder trabajar, ¿vale? Y por Aquí mi parte, hay otra pregunta, Íñigo, te la dejo a ti si quieres. Vamos a ver. Pregunta por aquí, ¿cómo es el modelo de negocio? ¿Cómo es nuestro modelo de negocio? Bueno, nuestro modelo de negocio, primero nosotros lo que vendemos es una plataforma, es un servicio, es un proyecto y no es un software. No es algo que nosotros, no es un software al uso, ¿de acuerdo? Nosotros no cobramos licencias, no vendemos algo que tú instalas en tu ordenador. No, nosotros lo que vendemos es un proyecto, nosotros lo que vendemos es un servicio, de tal manera que una vez que nuestro gemelo digital está trabajando, bueno, pues es para el uso y disfrute de nuestro cliente y lo que esperamos es, lógicamente, seguir colaborando y seguir trabajando y seguir desarrollando cosas dentro de su empresa, ¿no? Pero ese es nuestro modelo de negocio, no es otro, ¿de acuerdo? Por aquí más o menos están... ¿Alguna que tú veas por ahí, Íñigo, que nos están preguntando? Que veas que sea interesante. Es que yo, al quedarme fuera de... Te hemos echado de nuestra... Te has salido de nuestra red. No sé. Has cogido el virus. No sé. Entonces, bueno. Me preguntan aquí el nivel de complejidad que puede tener manejar una herramienta como esta. Si queréis os voy contestando yo.
lo que estamos intentando hacer con herramientas como Noa es hacer cartas cortas, como creo que comentábamos en algún momento de la ponencia. Intentamos hacer herramientas sencillas, que el nivel de, digamos, usabilidad del cliente sea muy sencillo, que se trabaje tan fácil como manejar una Excel, pero con una densidad de información mucho más intensa. Realmente, nosotros lo que sí embebemos es mucho, digamos, conocimiento en cliente para poder optimizar y colocar todo esto bien, matematizarlo, como decimos, y grafiarlo, recoger información de muchas fuentes. Y a partir de ahí lo que hacemos es sintetizamos todo esto para que realmente el cliente lo pueda manejar de una manera fácil y rápida. Un cliente conociendo su negocio puede estar manejando una herramienta como Noa en una mañana y poder sacar ya resultados de manera inmediata. Ese es nuestro objetivo, que lo pueda entender rápidamente. ¿Vale? Otra pregunta que hacen aquí, Íñigo, que te paso es ¿cómo vemos todo esto dentro de la transformación digital? Evidentemente no es solo el COVID la que la induce, pero ¿cómo vemos esta herramienta de útil en la transformación digital de una compañía? Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, creo que esta es una plataforma, es una herramienta fundamental para la transformación digital de una compañía. Fundamental. La transformación digital de la compañía envuelve muchas cosas, pero esta plataforma es fundamental porque esta situación, ya anteriormente al COVID-19, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos ha obligado a hacer cosas que antes sabíamos que teníamos que hacer, pero ahora tenemos que hacerlas. Entonces, en nuestra plataforma, dentro de la transformación digital de la compañía, es fundamental porque trabajar en remoto es muy importante, tomar decisiones es muy importante, trabajar con nuestro producto, como puede ser el NOA, el gemelo NOA de costes, me parece básico y fundamental. Trabajar con la logística, relacionar los diferentes gemelos, los diferentes productos entre sí, el de planificación, con costes, con logística, para tener un gemelo completo. Por tanto, la transformación digital de la empresa sí o sí, y entiendo que dentro de esta transformación digital, nosotros, con nuestros productos, tenemos que estar claramente. De hecho, hemos despertado mucho interés, tenemos muchas consultas, la gente nos escribe, la gente nos pregunta mucho y estamos haciendo series de webinars, que ahora hemos hecho encantados con FI y con FI Group, pero también hacemos los nuestros propios y estamos teniendo bastante aceptación y la gente pues pregunta y tiene mucho interés porque sabe que hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Muy importantes. ¿Creéis que marcará un antes y un después esta crisis del COVID referente a la transformación digital? Yo creo que no es que marque un antes o un después, es que no se va a emparecer en nada cómo vivíamos a cómo vamos a vivir. No estamos viviendo un cambio, el primer cambio que hemos vivido ha sido un cambio de un riesgo sanitario, es decir, hemos corrido todos, es decir, lo primero son las personas, evidentemente. Este enfoque, como vemos ya directamente con el confinamiento, este antes y después ha sido ya un cambio económico, es decir, el cambio va a ser muy radical, muy radical. Por eso hablábamos antes de garantizar la liquidez, atender al cliente, proteger al empleado. Es decir, estas cosas son fundamentales a día de hoy. Y después el siguiente cambio que vamos a vivir va a ser un cambio social. Es decir, ¿cómo vamos a vivir a partir de ahora? ¿Cómo va a haber una nueva era o una nueva forma de relacionarnos desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial? Hoy tenía una reunión con gente de aquí, de las administraciones, y nos contaban que, por ejemplo, los aviones AENA está volando a un 3% de su capacidad. Es decir, y no estiman en la próxima semana seguir manteniendo, o sea, estiman que sea manteniéndose la próxima semana. Entonces, esto quiere decir que la forma de relacionarnos, de viajarnos, de hacer reuniones, va a ser diferente. De ir a tomar un café, o a comer, o a trabajar, como estamos viendo, ¿no? Entonces, el antes y el después yo lo veo como un momento en el que ha cambiado el mundo, igual que cuando fueron las Torres Gemelas, que cambió el mundo, pues ahora muy similar. ¿No, Íñigo? Sí, yo no es que crea, sino es que realmente entras en los... ¿Perdona? Lo estamos viendo. Sí, sí. Yo creo que entramos dentro de los diferentes foros de gente, bueno, pues como nosotros que está en el mercado, compartimos información e inquietudes con empresarios de diferentes niveles, de diferentes tamaños de empresa. Y, bueno, pues lo primero que hay es una preocupación, lógicamente, ¿no? Pero luego, una vez que
la conversación se relaja y digamos que la preocupación queda a un lado, empiezas a pensar en qué es lo que voy a hacer y qué es lo que tengo que hacer. Y yo creo que las prioridades han sido siempre más o menos las mismas. Pones delante unas cosas antes que otras, ¿de acuerdo? Antes ponías igual a tu rentabilidad y después al cliente, luego al cliente luego a la rentabilidad, o al trabajador y a la empresa, en fin. Lo que va a cambiar claramente es cómo tomamos esas decisiones. Claramente, ¿eh? Cómo nos vamos a informar, cómo vamos a ejecutar las decisiones. Necesitamos tener una visión global de la compañía. Claramente, si no nos vamos a equivocar. Si no nos vamos a equivocar. Herramientas como estas, la digitalización, poder tener el control remoto, saber qué está pasando, tener información, poder tomar decisiones rápido, sin estar en los sitios. Es decir, esto ahora es fundamental. Si antes era clave, ahora va a ser mucho más, porque la limitación que vamos a tener para movernos va a ser diferente. Es como dice Íñigo, las preocupaciones pueden ser otras, o pueden ser el orden puede estar de otra manera, pero las preocupaciones son las mismas. Y esto va a cambiar bastante. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse. Sí es verdad que dentro de los foros que escuchamos, hablamos y participamos, sí hay muchísima gente con ganas de trabajar, de salir adelante, de hacer las cosas con mensaje positivo, con ponernos las pilas todos, con estar juntos en esto y poder superarlo lo antes posible. O sea, hay ganas de poder empezar, evidentemente con las protecciones que tengan que ser, pero con ganas de arrancar, ¿no? Porque es importante también ver que efectivamente se cierran fronteras, se cierran ciudades, se cierran pueblos o comunidades, pero es una cosa muy curiosa. El problema es global, es totalmente global. O sea, nosotros venimos de un mundo globalizado que sí que hay gente, no, la globalización se acaba. No, vamos a seguir exportando, vamos a seguir mandando cosas a otros sitios. Puede que cambien algunas costumbres y se empiece a consumir cosas más locales, pero no vamos a dejar de mirar más allá, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tenemos herramientas y tenemos formas para poder hacerlo bien, Entonces, bueno, habrá una serie de pasos, habrá una serie de situaciones que sean no negociables, como puede ser la salud de nuestros trabajadores, lógicamente, pero no por los trabajadores, que es lo más importante, que sí, sino porque si la empresa no protege al trabajador, no se está protegiendo a sí misma. Por tanto, no es algo que vaya a dudar. Y luego, a partir de ahí, hay que trabajar con nuestros trabajadores y de una forma totalmente organizada, con una información importantísima que sea en tiempo real para tomar decisiones rápidas y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que saber estar en este nuevo juego y a la primera pregunta que nos hacía sobre ¿va a cambiar? Nosotros entendemos que sí, claramente. Claramente. Tenemos una de las preguntas. Jaime nos pide disculpas porque había llegado tarde y nos pregunta de qué se trata exactamente el producto, si es para generar predicciones de negocio, de qué se trata el gemelo de costo. Por favor, si puedes ser un poco más específico. Te dejo a ti, Íñigo. Muy bien. Vamos a ver, Jaime, gracias por la pregunta. Esto es una cosa que también le quiero decir a todos los asistentes. Por supuesto, nosotros después estamos haciendo presentaciones mucho más personalizadas porque es muy difícil en tan espacio corto de tiempo explicar nuestras plataformas y nuestros productos. ¿De acuerdo? Sobre lo que preguntaba Jaime sobre la complejidad, no es complejo. El producto en lo que consiste simplemente es en conocer los diferentes procesos que existen dentro de una actividad dentro de la compañía. Puede ser la parte logística, puede ser la planificación de la producción, por ejemplo. A partir de ahí, nosotros, a través de nuestra herramienta, de nuestra plataforma digital NOA, creamos digitalmente, por ejemplo, tu producción, tu planta productiva, alimentamos esa planta productiva con los datos que tú tienes y a partir de ahí nosotros tenemos un gemelo digital de la planta productiva. Bien, en realidad, en relación a la pregunta que hacías de costes, nosotros lo que hacemos es que relacionamos cada actividad que ocurre dentro de esa planta productiva, la relacionamos con sus costes. Por ejemplo, una máquina pues con su dinero, con su coste de amortización, un trabajador con su coste salarial, un producto pues con su materia prima, con el gasto de consumibles, electricidad, etcétera. De tal manera que nosotros tenemos en tiempo real cuál es el coste
de un producto determinado. Y así podemos extender este abanico hasta saber cuál es el coste de varios productos o el coste de una familia de productos o el coste y rentabilidad que tiene un cliente determinado. ¿De acuerdo? Yo creo que más o menos esta es la contestación, pero invito a la gente realmente que nos contacte y que nosotros estamos totalmente dispuestos a... Estamos haciendo muchas reuniones, muchas videoconferencias más personalizadas con empresas que, bueno, pues que nos contactan, que quieren conocer los productos que tenemos, de costes, logísticos, etcétera. Y nosotros les presentamos y además les presentamos los ejemplos que tenemos y los casos reales. Se los enseñamos abiertamente para que vean cómo es la aplicación y cómo pueden entenderla y cómo pueden adaptarla realmente o cómo se puede adaptar su empresa a estas plataformas, ¿no? A estos productos nuestros. Y no sé si hay alguna pregunta más. No, creo que no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, pues Íñigo, Daniel, no sé si queréis comentar algo más. Daniel. Agradeceros este rato que hemos pasado aquí con estas pequeñas, disculparnos por las pequeñas, a lo mejor, errores técnicos que hayamos tenido a las conexiones. Cosas del directo. Cosas del directo, pero bueno, creo que es un formato para poder estar en activo y mantenernos todos en contacto pues de manera muy, muy dinámica, ¿no? Entonces, agradeceros el que nos hayáis contado con nosotros para esto, agradecer a todos los que estáis detrás de esta cámara escuchándonos en un momento como hoy, daros muchos ánimos. Yo quiero ver una perspectiva muy positiva de todo esto y que pronto seguramente todo lo que estemos pasando nos ayudará a ser mejores y a tener tanto como mejores trabajadores, personas, empresas, sociedad o lo que toque, y seguramente miraremos hacia adelante con muchísima más alegría. O sea que mucho ánimo a todos y ya queda menos para esto y adelante. Bueno, nada, yo por mi parte simplemente pues agradecer a FEI Group el esfuerzo que habéis hecho, a Martí, a Ferran, a Miguel, que hoy no está, bueno, a todo el equipo. La verdad es que estáis siendo muy amables con nosotros, nos estáis ayudando, lo cual es de agradecer. Nos hemos quedado... ¿Perdón? Te perdimos, hay un cachito. Este acuerdo que tenemos con vosotros es muy bueno y nada, pues a la gente pues que tenga ánimo. Nosotros creemos que realmente vamos a salir de esto, somos optimistas y bueno, pues estas son dificultades que se nos ponen, que vamos a tener que soportarlas y seguir hacia adelante. Y nada más, pues gracias a todo el mundo por estar aquí y mucha salud y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Íñigo, Daniel. Y nada, os comentamos que en breve, a lo largo de la tarde de hoy, recibiréis un mail todos los asistentes con la grabación del vídeo y la presentación que han hecho hoy Daniel e Íñigo de su producto sobre los gemelos digitales de Norlin. Os recuerdo y os invito que mañana tenemos un webinar a las 10 de la mañana sobre los mecanismos derivados de la I+D+I para potenciar el sector náutico. Estará enfocado en el sector náutico, pero bueno, también se hablarán sobre muchos conceptos generales de la I+D+I, por si a alguien le puede resultar interesante. Y bueno, ahora, como ha dicho Íñigo y Daniel, agradeceros a todos vosotros por asistir. Y si tenéis cualquier duda sobre el gran producto que ofrecen Norlin, no dudéis en contactar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.